Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estéis viendo este vídeo, ¿no? Y bueno, hoy pues voy a hacer un vídeo, ¿no? Que básicamente va a ser una carta de presentación, ¿no? Para lo que va a ser mi canal de YouTube, ¿no? Este canal de YouTube que voy a hacer, la idea no ha sido mía, ha sido de otras personas, las cuales no voy a mencionaros porque pertenecen a mi vida privada, ¿no? Pero que realmente, no sé, a mí me parece un poco una tontería. Pero al final, pues, entre unas cosas y otras, pues al final ha resultado. Y bueno, lo que básicamente consiste el canal de YouTube que voy a hacer, va a ser un canal de YouTube dedicado al flamenco, ¿no? Al arte flamenco. No solo al cante, que a mí es lo que más me gusta, por supuesto, sino también al baile, también a la guitarra, también, por ejemplo, incluso a personas que no han sido intérpretes, pero que han estado relacionadas con el mundo del flamenco, ¿no? Ya sea escritores, ya sea toreros, ya sea incluso aficionados, ¿eh? Porque lo mismo es muy importante hablar de cantaores como de aficionados, también los hablaré de historiadores del mundo del flamenco, también, ¿no? Y básicamente en este vídeo voy a comentaros muy brevemente por qué mi afición al cante flamenco. Y así ir mencionando algunos artistas, ¿no? ¿no? Algunos nombres dentro del mundo del cante flamenco y del baile de la guitarra que me han gustado, ¿no? Aunque se me van a quedar mucho en el tintero porque ya haré muchos más vídeos, ¿no? Donde seguiré hablando de estos intérpretes, de lo que es el arte flamenco. Pues yo cuando era niño, ¿no? Yo tengo 17 años, eso ya lo digo. Yo cuando era niño, pues la verdad que el flamenco no lo entendía. A mí no es una cosa que no me gustaba mucho. Cuando era niño estaba yo hablando de que tenía 5 6 7 8 9 años, una cosa así. Pero sí me gustaban algunos artistas, ¿no? Como, no flamenco, pero aflamencaos, como por ejemplo José Luis El Fari, por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo, también me gustaba, bueno, que aún así, este sí canta bien, por ejemplo, los fandangos de Huelva, sobre todo recordando al maestro Paco Toronjo, ¿no? Y también, bueno, también le he oído cantar fandango al estilo de Antonio el Pichichi, de Ganaleja de Puerto Real, de también lo he oído de Manolo Caracol, de Curro de Utrera, también lo he oído fandango bueno, de varios cantadores, ¿no? Por ejemplo, de Chocolate, también lo he oído yo. En fin, estoy hablando de Paco Candela, del que canta Sevillana y esta cosa. Pues ese señor no canta mal los fandangos, ¿eh? O sea, que yo las sevillanas no las considero un palo del flamenco. Ya los hablaré también de los diferentes palos del flamenco y de los mejores intérpretes que, en mi opinión, ha habido en cada palo, ¿no? Por ejemplo, en la soleá yo creo que Antonio Mairena, Tomás Pavón, Manuel Torres, Juan Talega, Manolito de María, El Platero de Alcalá, Chocolate, Foforito, La Niña de los Peines, por ejemplo, muchísimos, ¿no? Por ejemplo, José de la Tomasa canta muy bien por Soleá, por ejemplo. Ha cantado muy bien por Soleá, realmente, pero que muy bien, ¿eh? Muy bien. Ha sido un cantado, pero la Soleá de Triana ha cantado muy bien Chiquendete, Antonio Arenero, Oliver de Triana, Emilio Abadía, Márquez Zapatero, Luis Caballero, por ejemplo, Paco Taranto, no sé, muchos, ¿no? Esto en cuanto a la soledad de Triana. Luego, por ejemplo, si nos vamos a la soledad de Cádiz, Aurelio Sellén, Pericón de Cádiz, El Flecha de Cádiz, Juanito Villá, Manolo Vargas, La Perla de Cádiz, por ejemplo, podemos decir muchos, ¿no? Por ejemplo, uno que cantaba muy bien la soledad de Cádiz, bueno, Pancequito cantaba bien por soleá,
Luego, por ejemplo, la Soledad de la Serneta la cantaba muy bien, la Fernanda de Utrera, por ejemplo, el Lebrijano cantaba muy bien la Soledad de Juaniquín, Romerito de Jerez ha cantado muy bien también la Soledad de Juaniquín, por ejemplo. Sí, voy nombrando cantadores, pero realmente es muy difícil, ¿no? Y mencionar, nombrar así unos pocos, pero vamos, puedo nombrar muchísimos más, ¿no? Voy a estar horas, ¿no? Nombrando cantadores. Don Antonio Chacón también cantaba muy bien la Soledad de la Serneta. En fin, esto hablo de soleá, ¿no? Como hablo de seguilla, como hablo de tiento, como hablo de bulería por soleá, de fandango, de malagueña, de granaína, de petenera, de bambera, del cante por romance, del cante por arboreá, del cante por toná, del cante por martinete, del cante por debla, del cante por nana, del cante por trilla, del cante por caña, el polo, la serrana, la farruca, la mariana, el garrotí, la taranta, la minera, el taranto, la cartagenera, la murciana, la levantica, los cantes de madruga, la colombiana, la milonga, la guajira, la vidalita, el punto cubano, yo qué sé, las alegrías, las cantiñas, las romeras, los caracoles, por ejemplo también del cante bueno, muchísimos, ¿no? Cante, por ejemplo, el cante por Verdiales, el cante por Rondeña, por Javera, por Javebote, el zángano, en fin, numerosos estilos, ¿no? Pues bueno, yo, la verdad, consiguiendo con lo que estaba, eso era lo que me gustaban, que lo oía en la radio y eso, y bueno, tenía yo pues 8 años aproximadamente. Ya con 12 años me empezó a gustar bastante la copla, con 11 años, 12, ¿no? Me gustaba la copla, pero el flamenco no. El flamenco, yo consideraba la copla flamenco. Yo para mí, Manolo Escobar cantando Mi Carro, o el Porón Popero, o el Viva España, o Rumbera, o por ejemplo, Qué guapa está, o No me gusta que los toros te pongan la minifalda, o cualquier cosa de esa, lo consideraba flamenco. O Antonio Molina cantando el Soy Minero, Adiós mi España querida, Una paloma blanca, la hija de Juan Simón, que en este caso sí es flamenco, porque es una milonga. O por ejemplo, El agua del Avellano, Toro y Copla, por ejemplo, Con ese beso, yo qué sé, muchísimas canciones de Antonio Molina, ¿no? Como En España ni hablar, por ejemplo, no sé, puedo nombrar muchas. Por ejemplo, cantando aquella copla que la cantaba maravillosamente, que era aquella de Yo quiero ser matador, todas esas, ¿no? Todas esas, ¿no? Pues eso yo lo consideraba flamenco. Para mí, ya digo, cantando aquello de Soy minero, pues para mí eso era flamenco. O también lo de Ben Ali, yo qué sé, tantas canciones que hizo aquel hombre, ¿no? Antonio Molina, ya hablaré de él y daré mi opinión sobre su flamencura y no flamencura, porque hay una polémica ahí en el mundo del flamenco de que unos dicen que Antonio Molina sí cantaba flamenco y que era flamenco, y otros dicen que nada tenía que ver con el flamenco. Lo mismo le ha pasado a Juanito Valderrama, pero Juanito Valderrama, por mucho que la gente lo quiera negar, realmente Juanito Valderrama era muy flamenco, además cantaba todos los cantes, y además hizo una antología de cante flamenco en el año 1968 con la guitarra de Pepe Martínez, que es una auténtica maravilla. Que después, a los 2 años, hizo una Fosforito. Porque hubo una moda a finales de los 50, sobre todo a partir de la antología del cante flamenco que hizo la Casa Hispavoz, que ahí grabó por primera vez Rafael Romero el Gallina, Jacinto Almadén, Bernardo de los Lobitos, luego la guitarra era la de Perico el de Lunar, ¿no? Y en ese disco, ahí fue un disco que tuvo tanto éxito que después muchos cantadores empezaron a hacer antologías. Antonio Mairena, Fosforito, Juanito Valderrama, Pepe Marchena, muchos, ¿no? Empezaron a hacer antologías. Pepe el de la Matrona también hizo la suya, quiero recordar. Curro Lucena también la hizo, en fin, varios, ¿no? Y el tema de las antologías ha durado bastante, porque por ejemplo, otro cantador que hizo una antología, en este caso de los fandangos de Huelva, bueno, dos. Paco Toronjo hizo una. Bueno, Paco Toronjo tiene varias.
perdón, Paco Toronjo sí hizo alguna, aunque no llamando la antología, pero sí intentando hacer más palos aparte de Alonso, El Cabrero también, y también Diego Claver. Pero bueno, estos son otras historias que ya hablaremos, ¿no? También me centraré en la discografía de los cantadores, eso es muy importante. Y bueno, de cantadores, pero también de guitarristas y de bailadores. Bueno, de bailadores no, pero de guitarristas sí. Que eso es muy interesante. Que muy poca gente se ha puesto a analizar obras discográficas de cantadores y la evolución que han tenido. Por ejemplo, Antonio Mairena es muy interesante escuchar sus primeras grabaciones hasta las últimas, que la última fue el disco En el calor de mis recuerdos, que ahí hizo unas grabaciones, ahí cantó por Bulerías maravillosamente, por Seguirilla, hizo La soleá del Charamusco, hizo también muy bien el cante por el cante por por Martinete, por Tonada, o sea, los cantes de Fragua lo hizo muy bien, pero bueno, eso ya, cantó por Romeras como nadie. Para mí, uno de los que me ha cantado por Romera, junto a María Vargas, otra cantadora estupenda. O sea, fijaos ya los nombres que los estoy nombrando. Los he nombrado varios cantadores, ¿no? Pues bueno, a lo que voy. Pues entonces, pues yo ya digo, a mí, eso, ya con 12 años, pues bueno, escuchaba copla y para mí eso era flamenco. Escuchaba rumba, también escuchaba hasta los chichos, los chunguitos y cosas de esas, los chorbos, los calis, todo eso. Pero para mí eso era flamenco. Hasta que un día me pusieron a un cantador que realmente me quedó con la boca abierta. Un cantador de Córdoba, muy bueno, que realmente todavía lo tenemos vivo, gracias a Dios. Es bastante mayor, tengo que decirlo, ya supera los 70 años y es un gran cantador. Además, fue el cantador que le hizo sudar a Calixto Sánchez, porque estuvo a punto de no llevarse el Giraldillo del Cante en 1980, pero al final se lo llevó porque tenía un rival tan gordo, que era el cantador que voy a nombrar ahora, que le estuvo ahí, estuvieron los dos muy empatados. Lo que pasa es que él hizo aquel fandango de Con las lágrimas se va del Carbonerillo y realmente la gente se puso en pie. Estoy hablando de Luis de Córdoba. Fue un cantador que me impactó mucho. Después, otro que me impactó mucho fue Juan Peña el Lebrijano, que lo he nombrado antes. También me impactó mucho, cantando por colombiana, Ana Reverte, que yo, la verdad, en los cantes libres, en los fandangos, en la malagueña, en la ganaína me gusta, en la colombiana también, en los cantes de ida y vuelta, en la milonga, por Guajira también me gusta, la vidalita que hace, el puto cubano que hace. Luego lo demás, yo la he oído cantar por soleá, la he oído cantar cantes más hondos y la verdad que no. Yo lo siento, pero no. O sea, yo para mí, Ana Reverte, cuando la descubrí, me parecía la más grande del mundo. Claro, actualmente creo que no es la más grande del mundo. Canta muy bien, un par de palos, pero las ha habido mejores. Por ejemplo, La Paquera de Jerez, La Niña de los Peines, La Niña de la Puebla, La Niña de Antequera, yo qué sé, La Niña de Linares, Isabelita de Jerez, Luisa la Pompi, La Serrana, La Antequerana, por ejemplo, María Vargas, que la nombré antes, La Sayago, Aurora Vargas, en fin, muchas, ¿no? La Fernanda y Bernardo Dutrera, que las he nombrado antes, Pepa Dutrera, María la Perrata, yo qué sé, por ejemplo, una cantadora a la cual siempre he admirado, siempre, porque es una cantadora realmente formidable y lo sigue siendo, es la Macanita, ¿no? Bueno. Y entonces, pues ya digo, pues más o menos, ya digo, que a mí cuando yo escuché a Luis de Córdoba, descubrí, sobre todo a mí el cante que me gustaba, era las colombianas, era el cante por el que yo me metí al mundo del flamenco. Pero a mí Luis de Córdoba me impactó mucho, mucho. Después, pues bueno, he seguido escuchando, ¿no?
yo al principio no sabía reconocer ningún palo. El mundo del flamenco. Un cantador se ponía a cantar y realmente no sabía lo que estaba interpretando. Si me permitís, voy a beber un momento agua. Entonces, pues ya digo que yo al principio no tenía ni idea. No sabía ni lo que era un fandango. O sea, con deciros eso, que cualquier aficionado medio reconoce cuando un cantador está cantando por fandango. Entonces, pues ya digo, fui escuchando, ¿no? Fui escuchando. Y claro, ya pues me metí en cantadores como Pepe Marchena, como Juanito Valderrama, como Manuel Vallejo, como Manuel Torres, como El Niño de la Huerta, como La Niña de los Peines, como su hermano Tomás Pavón, como Don Antonio Chacón, Juan Breva, Manuel Escasena, El Mochuelo, El Cojo de Málaga, Manuel Centeno, por ejemplo, yo que sé, Jacinto Almadén. O sea, me fui metiendo en cantadores más importantes, ¿no? Y no sé qué deciros, luego ya me metí en Porrenas de Badajoz, por ejemplo, que ha sido uno de los cantadores que más me ha impactado, ¿no? Y ya está, ¿no? Yo, en mi familia realmente, pues hombre, mi abuelo canturreaba y tal, pues tiene oído, pero no. Mi bisabuela le gustaba bastante el mundo del flamenco, cantaba por las niñas de la Puebla, pero también cantaba copla, también cantaba cosas de Marifé Triana, de Juanita Reina, de Perlita de Huelva, de todas esas, ¿no? Pero en el mundo del flamenco le gustaba mucho, por ejemplo, Porrenas de Badajoz, la niña de la Puebla, los cantadores sobre todo pertenecientes a la ópera flamenca. Sobre la ópera flamenca ya los hablaré. Lo hablaré de Guerrita, de José Cepero, de José Palanca, del Niño de la Calzada, del Niño de Rosafina, del Niño Gloria, de Juanito Mojama, del Niño de Utrera, del Niño de las Cabezas, del Niño Medina, del Niño de las Marianas, de muchos, ¿no? Cantadores, ¿no? Ya lo hablaré de esa época, ¿no? De muchos cantadores, ¿no? Y bueno, es lo que más o menos lo puedo decir. Me fui aficionando, me fui metiendo cada vez más en el canto flamenco. También me ha gustado mucho la investigación, saber qué está cantando el cantador y el por qué está cantando, el por qué, el buscar siempre el origen, ¿no?, del canto flamenco. Por ejemplo, saber cuando, por ejemplo, yo qué sé, se pone a cantar un cantador como, yo qué sé, un cantador, por ejemplo, como, voy a decir, no, el primero se me venga a la mente. Por ejemplo, un cantado como El Perro de Paterna, y se ponga a cantar una petenera y que yo sepa que es la petenera de Paterna de Rivera, que no la confunda con la petenera corta de Medina el Viejo, por ejemplo, que la cantaba muy bien Rafael Romero de la Gallina, que lo nombraba antes. Yo que sé, hay tantos cantadores, por ejemplo, diferenciar la minera, yo que sé, de Pencho Cro a la minera de Antonio Piñana, que es más parecida a una malagueña. Por ejemplo, diferenciar, por ejemplo, un taranto de una taranta, ¿no? Diferenciar, yo que sé, el taranto que canta Cayetano Muriel, el Niño de Cabra, con el taranto que canta Antonio Fernández Díaz, Foforito, o sea, cosas así, ¿no? Y esto es más o menos lo que puedo decir, ¿no? Luego, pues ya digo que luego también por parte de mi abuelo tiene un primo que, bueno, canta muy bien, ya el pobre no canta, cantó además con Juanito Valderrama, con Calixto Sánchez, ¿no? Yo, bueno, canto también como aficionado, no soy nada del otro mundo, no me considero cantado, yo lo que me considero es aficionado al canto flamenco y ya está, es lo que puedo deciros. No sé si os habrá gustado, si no os habrá gustado,
Ya digo, esto he presentado lo que es la idea y ya está. Yo realmente no me he querido meter en mucha profundidad ni nada de eso porque eso lo quiero hacer en otros vídeos, ¿no? En los vídeos que vengan, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, hablaros de etapas del mundo del flamenco, de cantaores, por ejemplo, que han marcado una etapa, ¿no? Dentro del cante flamenco, por ejemplo, don Antonio Chacón fue un cantador fundamental, o Pepe Marchena, o Antonio Mairena, o Manolo Caracol, o por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, Manuel Malagueño o el Loreño, por citar los dos cantadores, o por ejemplo, qué sé yo, el Codo de Huelva o Antonio Regel, han sido muy buenos cantadores, estos cuatro que he nombrado, perdón, cinco, y realmente no son cantadores que hayan marcado, porque ni el Loreño, ni Manuel Malagueño, ni el Codo de Huelva, ni Antonio Regel, ni Paco Isidro, ni ninguno de estos ha marcado un antes y un después, ni Manuel de Paula, ni Curro Malena, siendo muy buenos cantadores, ni José Parrondo. En fin, luego también voy a intentar desmentir una serie de mitos que se han creado sobre el mundo del flamenco, sobre si el flamenco gitano, si el flamenco español. Primero, esa tontería en mi cabeza no cabe. El tema también de la creación del mundo del flamenco, que eso nadie lo sabe. Unos dicen que si viene de los moros, otros dicen que viene de los judíos, otros dicen que viene de los gitanos. Para mí, me da igual de dónde venga, lo importante es el legado que tenemos musical y que realmente también lo que los quiero transmitir principalmente es mi amor por el flamenco y que vosotros también sintáis amor por el mundo del flamenco y que también os conlleve a investigar sobre el mundo del flamenco y sobre todo a escuchar flamenco y quedaros con los nombres que vaya citando, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo tirar ahora hablando de Terremoto de Jerez, ¿no? O de El Sordera, por ejemplo, que han sido dos cantadores extraordinarios, ¿no? Lo mismo que me puedo tirar ahora hablando de, no sé, por ejemplo, de un cantador totalmente opuesto, como Angelillo, por ejemplo, o por ejemplo, no sé, por ejemplo, puedo estar horas hablando de Manolo Pavón, de muchos, ¿no? Por ejemplo, el niño de Fregenal, de Manuel Infante Fregenal, ¿no? O de Pepe el Molinero. También voy a intentar centrarme en mi tierra, porque yo soy extremeño, ¿no? Yo nací en Badajoz, vivo en un pueblo de la provincia de Badajoz, ¿no? Y bueno, es lo que puedo decir. Realmente estoy muy orgulloso de poder hacer este vídeo, ¿no? Y espero que os guste y que realmente me sigáis, ¿no? Y que, porque quiero hablaros de flamenco principalmente, que es lo que voy a hacer, no solo del cante, también de la guitarra y del baile, porque también lo hablaré de Ramón Montoya, del Niño Ricardo, de Sabica, de Paquito Simón, de Manolo de Huelva, por ejemplo, Mercho de Marchena, Paco del Gastor, Enrique de Melchor, Diego del Gastor, Diego de Morón, Manuel Parrilla, Manuel Jero, por ejemplo, los hablaré de Paco Cepero, de Manolo Franco, de Manolo Sanlúcar, por supuesto de Paco de Lucía. Pero, por ejemplo, es que cuando tuve... porque realmente este canal va a ser único, porque casi todos los canales que se dedican al mundo del flamenco realmente lo hacen desde un punto de vista auditivo. Siempre hay alguien que toca la guitarra, por ejemplo, siempre hay, por ejemplo, vídeos de cómo acompañar a un cantador por fandangos naturales, ¿no? Y sale un guitarrista enseñándote, ¿no? O, por ejemplo, te salen hablando de flamenco y ponen a lo mejor un trozo de una soleá, ¿no? Realmente, no. Yo lo voy a hacer desde un punto de vista más natural y sobre todo más teórico. Y es lo que voy a hacer. Podrá gustar, a algunas personas les podrá parecer un coñazo, un aburrimiento total y dirán, este tío que pesado es, con tantos nombres y yo que sé, Curro Díaz, que si, yo que sé, Gabriel Moreno, déjame nombrar tantos cantadores. Pero bueno, yo es lo que
voy a hablar, o también lo puedo hablar incluso de alguna película de flamenco, podemos hablar de películas como Los Flamencos de 1968, analizando sobre todo sus partes musicales. Esa, por ejemplo, también de la película Los Taranto, que es una película protagonizada por Carmen Amaya y por Antonio Núñez Montoya, El Chocolate del año 1963, por ejemplo, otra que era Flamenco de Carlos Saura del año 1995. En esa película salen muchísimos cantadores, sale Enrique Morente, sale sale Juan Moneo el Torta, sale Manuel Moneo, sale Carmen Linares, sale José Merced, sale mucho en esa película. También de Bodas de Sangre de 1981 sale José Merced y salen, bueno, bailadores y tal. También me acuerdo de la película El Amor Brujo de 1967, protagonizada por Antonio Gades, que en esa película salía cantando Antonio Gades, el cantador Juan Peña el Lebrijano, y la versión de 1986, dirigida por Carlos Saura, un director de cine que es un amante al mundo del flamenco, ¿no? También los hablaré de películas, yo que sé, por ejemplo, hay una muy buena en cuanto a, no a calidad, pero sí en cuanto a intérprete, porque sale el Chato de la Isla, Caldera de Salamanca, Rafael Farina, Porreña Badajoz, La Paquera de Jerez, sale mucho, se llama la película de 1959, La Copla Andaluza, que además esa película es muy significativa porque fue una película basada en una obra musical que se había llevado al teatro muchísimas veces. Se llevó, por ejemplo, una vez en 1929, que estaba protagonizada esa versión por Jesús Pensoraz y por Guerrita. Pues bueno, de tantas versiones que se hicieron, hubo una en el año 1951 que la protagonizó Rafael Farina. ¿Qué pasa? Que Rafael Farina se quedó sin voz. Y entonces tuvieron que contratar a Porrina de Badajoz. Sobre todo vais a ver que voy a contar muchas anécdotas. Pero bueno, prosiguiendo con esta anécdota. Y entonces Porrina de Badajoz realmente se convirtió en una figura gracias a Rafael Farina y a esa obra, esa obra musical que pertenece al periodo de la ópera flamenca. Lo dicho. Un saludo para todo el mundo y realmente espero que me sigáis y que realmente disfrutemos del flamenco. Muchas gracias por vuestra atención y disfrutar del flamenco.